¿Qué tal, chicos de séptimo? ¿Cómo están? Una nueva semana que estamos empezando. Espero que hayan pasado un excelente fin de semana, que hayan recargado esas baterías. Pues esta semana vamos a continuar con las clases. Tenemos una parte positiva y es que la unidad que estamos viendo, que es la parte de expresiones algebraicas, pues en esta semana vamos a terminar de verla, que es la unidad número 2 de su libro. La semana pasada, jóvenes, nos habíamos quedado en la parte de operaciones con expresiones algebraicas. Y en el caso particular estábamos viendo la adición y sustracción de expresiones algebraicas. Esta semana vamos a iniciar con esta parte, vamos a terminar con lo que es la adición y la sustracción. Y posteriormente vamos a ver evidentemente las otras dos operaciones básicas que nos quedarían, que sería la multiplicación y la división con expresiones algebraicas. Entonces vamos a empezar la clase de hoy. Como es de costumbre, vamos a empezar con el primer ejemplo que nos dice el libro, que en este caso es el ejemplo 2.5. donde nos dice que calculemos lo siguiente. Me dice a mí, calcule 3a más, entre paréntesis, miren que estamos utilizando en esta ocasión signos de agrupación, en este caso, dentro de él se encuentra 5a menos 2. Entonces, jóvenes, vamos a utilizar el otro programa, lo vamos a hacer en el otro programa y después lo vamos a venir a volver a ver aquí en la presentación, de tal manera que nos quede bien claro el contenido de esta semana. Si a ustedes tienen alguna duda, pues es el momento que nosotros evacuemos las dudas con lo que voy a hacer aquí en el paso a paso. Primero que nada vamos a cortar esta parte de aquí, vamos a llevarlo a nuestro programa y vamos a desarrollar este ejercicio en nuestro programa, que es nuestra pizarra interactiva, ¿de acuerdo? Bien, entonces vamos a empezar escribiendo nuevamente lo que tenemos por acá. Tenemos aquí 3a más 5a menos 2. ¿Ok? Que es lo mismo que nosotros tenemos en esta parte de aquí, ¿cierto? Absolutamente lo mismo. Vean que el signo que está en medio entre el primer término, este término de aquí, y todo el segundo término o expresión que tenemos por acá, que es 5a menos 2, vean que están separados por el signo de más. Recuerden que esto está implicando entonces que debemos de hacer una suma. Para poderlo realizar entonces colocamos el igual y lo que vamos a centrarnos ahorita es en lo que está dentro del paréntesis. Fíjense bien, cuando yo tengo, jóvenes, un signo más que antecede, es decir, que está antes del paréntesis, entonces la expresión que tenemos dentro va a salir del paréntesis tal como se encuentra dentro del paréntesis. Estoy diciendo lo siguiente, copiamos 3a, miren, copiamos 3a más, y lo que está dentro del paréntesis va a salir igualito como está. Pero quiero aclarar, esto lo vamos a hacer únicamente cuando tenemos la operación, como lo estoy marcando aquí, de suma. Si fuera la operación de resta, eso va a cambiar, pero lo vamos a ver en su debido momento. En esta ocasión solo estamos viendo ahorita, en esta parte del video, la parte de suma. Por tanto, entonces, va a salir lo que está dentro del paréntesis, lo que está dentro del paréntesis tal cual. Entonces me quedaría 5a menos 2. Ya tenemos entonces esa expresión escrita así. La semana pasada nosotros vimos lo que son términos semejantes, ¿se acuerdan? Bueno, entonces viendo aquí en la presentación que tenemos acá, vean que los términos semejantes serían 3a con el 5a. ¿Por qué son términos semejantes? Bueno, la semana pasada mirábamos, que cuando yo tengo un término que tiene la misma variable, en este caso miren que es la a, con el mismo exponente, miren que es 1 que tiene el exponente de la variable, en este caso es la variable a, por tanto entonces podemos decir que esos términos son semejantes. Por tanto yo los puedo sumar, yo puedo decir que 3a más 5a, vean que los dos tienen igual signo, me va a quedar positiva, ¿cierto? 3a más 5a, esto me va a quedar 8a. ¿Menos quién? Menos 2. Evidentemente este 2, jóvenes, que tenemos aquí, no se puede sumar con otro término, porque evidentemente no tiene otro término que sea semejante al 2. Entonces, nuestra respuesta nos quedaría 8a menos 2. Estos dos números que tenemos acá, o estos dos términos, 8a menos 2, no se pueden restar porque no son términos semejantes.
para que fuesen términos semejantes, este 2 tendría que tener una A, cosa que no lo tiene, ¿no? Por tanto, nuestra respuesta nos queda 8A menos 2. Bien, vamos entonces a regresar a nuestra presentación, vamos a borrar esta parte y vamos a hacer exactamente esto mismo que teníamos aquí en la presentación. Borramos acá y volviendo aquí. Entonces lo que teníamos aquí es lo siguiente. Lo que hice aquí entonces de primer paso fue sacar del paréntesis al 5A menos 2, recordando que como yo tengo el signo de suma antes del paréntesis, este signo de más está antes del paréntesis, pues todos los términos que tengo dentro del paréntesis salen exactamente de la misma forma. Evidentemente, identifico quiénes son los términos semejantes, 3A y el 5A son términos semejantes, y como tienen igual signo yo los puedo sumar entre sí. Por tanto, me queda entonces como respuesta 8A menos 2. Bien, como pueden darse cuenta, es bien sencillo entonces sumar con las expresiones algebraicas. Veamos entonces ahora el ejemplo 2.6 y vamos a hacer la misma dinámica. Vamos entonces ahora, fíjense bien que ahora yo ya no tengo la operación de suma, sino que ahora tengo la operación de resta. Entonces vamos a hacer lo mismo que hicimos con el ejercicio anterior, lo vamos a llevar a nuestra presentación, a nuestra pizarra interactiva y lo vamos a desarrollar en esta parte de aquí. Vamos a escribirlo primero. Tenemos 3A menos paréntesis 5 menos 2. Vean que es muy similar a lo que hicimos anteriormente, nada más que ahora nosotros ya no tenemos la operación de suma, sino que tenemos la operación de resta. ¿Sí? Vean que el signo que ahora separa el primer término con la segunda expresión es el signo de resta. Ahora, lo que vamos a analizar aquí, jóvenes, y hay que tener mucho cuidado con esta parte, es que yo tengo esta parte así. Yo tengo negativo 5A, entre paréntesis, menos 2. Entonces, recordando aquí, ojo y mucho ojo acá. Vamos a poner aquí, para que usted no olvide, ojo. Yo realmente, el número que está aquí multiplicando realmente es un 1, ¿no? Aquí yo tengo menos 1, que está multiplicando, vamos a ponerlo aquí, por lo que tenemos dentro del paréntesis, ¿cierto? Entonces hay que tener mucho cuidado con esta parte. Lo que estamos diciendo es que este menos 1 va a multiplicar con el 5A y también va a multiplicar con el menos 2. Y en eso hay que tener mucho cuidado, jóvenes. Recordando también la ley de los signos a la hora de multiplicar, ¿se acuerdan? Entonces cuando teníamos dos números, cuando multiplicábamos dos números que son positivos, nuestra respuesta es positiva. Cuando multiplicábamos dos números que son negativos, la respuesta es positiva. Y cuando multiplicábamos dos términos o números que tienen diferente signo, pues ya sabemos nosotros que la respuesta es negativa, ¿no? Entonces vamos a escribir aquí la ley de los signos. Vamos a borrar acá. Aquí era negativo. Más por menos es igual a menos. Entonces esta parte hay que recordarla. Entonces fíjense bien. Negativo 1 por 5A. Negativo por positivo es negativo. Me va a quedar entonces 1 por 5A es 5A. Y luego, negativo 1 por negativo 2, dos números que son negativos, va a quedarme positivo. Y 1 por 2 es 2. Bien, habiendo explicado entonces esta parte, vamos a regresar aquí para lo siguiente. Teníamos entonces 3A, pero habíamos dicho entonces que este signo aquí de resta es el procedimiento que tenemos aquí, ¿cierto? Por tanto, todo esto nos quedó entonces menos 5A más 2. Ok, vamos a hacer una línea aquí divisoria para entenderlo mejor. Muy bien, donde estamos analizando es esto, ¿no? Este procedimiento de acá. Bien, ahora fíjense bien, aquí miro yo que en las tareas hay algunos que todavía tienen dificultades. Y vamos a volver a repasar un poquito la primera unidad que nosotros vimos que fueron los números positivos y negativos. Fíjense bien, los términos semejantes aquí evidentemente es el 3A con el 5A. Esos son los términos que son semejantes. ¿Por qué son semejantes? Porque tienen la misma variable y la variable también tiene el mismo exponente. Por tanto, son términos semejantes. Ahora, donde hay que fijarse, jóvenes, es en el número que tiene cada, o el coeficiente, como lo aprendimos la semana pasada. Recordemos que el número que está a la par de la variable se llama coeficiente.
Entonces me tengo que fijar en este coeficiente, vean que el 3 es positivo, y vean que este 5 que yo tengo aquí, que estoy marcando en amarillo, vean que es negativo. Entonces lo que yo realmente tengo ahí, lo voy a sacar aquí, 3 menos 5. Entonces tú te preguntas, ¿qué número es más grande? ¿El 3 o el 5? Ah, dices tú, mentalmente. Ah, no, pues que el 5, ¿no? El 5 es más grande. Pero resulta ser que el 5 es negativo. Entonces quiere decir que la respuesta debe de quedarme negativa. Entonces escribo el negativo, porque yo ya sé que la respuesta debe de quedarme negativa. Ahora, como son signos diferentes los que tienen los números, los vamos a restar entre sí. 5 menos 3 me quedaría entonces negativo 2. Por tanto, entonces aquí nuestra respuesta nos va a quedar negativo 2 con la variable, ¿no? 2a, miren, no quito la variable. Si yo dejo solo negativo 2 así, pues estaría entonces malo. Negativo 2 más ¿quién me queda solito? Más 2. Evidentemente el 2 no tiene otro término con quien sumarse o con quien restarse. Por tanto, nuestra respuesta nos quedaría como menos 2a más 2. Muy bien, espero que haya quedado muy claro esta parte, porque vamos a regresar a la presentación y lo vamos a desarrollar allá. Bien, voy a borrar por acá y vamos a volver a la presentación. Desarrollando acá entonces tenemos, miren, 3a, y como teníamos el menos 1 que multiplicaba con el 5a y multiplicaba con el 2 negativo, vean que se convierte en 3a menos 5a más 2. Resolviendo esta parte, entonces de términos semejantes me quedaría menos 2a más 2. Bien, y aquí entonces en su libro aparece el recordatorio de lo que yo hice en nuestra presentación de la pizarra interactiva. Vean que yo tengo negativo 5a menos 2, es como que si yo multiplicara por menos 1 a todo lo que tengo acá adentro. Fíjense bien, menos 1 por 5 me va a quedar menos 5a, negativo por negativo es positivo y 1 por 2 es 2. Vean que aquí lo que hace el libro también es que aplica la propiedad asociativa, ¿no? O la propiedad, mejor dicho, la propiedad distributiva con respecto a la suma. Bien, entonces espero yo que haya quedado muy clarito esta parte, muy clarito. Vean la diferencia cuando yo tengo una suma y vean la diferencia cuando yo tengo una resta. Cuando yo tengo una suma, lo que está dentro del paréntesis sale tal cual, pero cuando yo tengo una resta, pues evidentemente ese signo negativo me va a modificar los signos de los términos que tengo dentro del paréntesis. Muy bien, espero que haya quedado muy claro esta parte. Vamos a seguir con la presentación entonces. Vamos entonces ahora a entrar al ejemplo 2.7. Y me dice a mí que calcule de la forma vertical esta suma que tenemos por acá. Para poderlo desarrollar, entonces vamos a volver a la pizarra interactiva para poderlo desarrollar. Para explicar qué significa entonces la suma vertical. Muy bien, suma vertical, como bien dice su nombre, es colocar una expresión algebraica una encima de la otra. Es decir, primero voy a escribir esta primera expresión, vamos a decir 3a más 4, y abajo de esta expresión que acabo de escribir, abajo voy a escribir la otra expresión. Fíjense bien que la expresión tiene que quedarme. Los términos que tienen la misma variable, o sea que son semejantes, deben de quedar con los términos semejantes. Es decir, que debajo del 3a iría entonces el valor de 5a. Entonces quedaría 5a menos, miren, debajo del número que no tiene variable, va el otro. Y vamos a hacer una suma como usted aprendió desde la escuela a sumar. Vamos a hacer la suma. Evidentemente vean que estos dos números tienen igual signo, entonces los vamos a sumar. 3a más 5a, eso sabemos ya nosotros que es 8a. Y aquí me detengo. Vamos a sumar entonces más 4 menos 6. Y aquí entonces pues vamos a volverlos a colocar por acá. Yo lo que tengo es positivo 4 menos 6. Y tú te preguntas, ¿qué número es más grande? Evidentemente el número más grande es el 6, ¿no? Pero ¿qué signo tiene el 6? Ah, dices tú, el 6 es negativo, ¿no? Por tanto, la respuesta me debe de quedar negativa. Como son signos diferentes los números, los vamos a restar. 6 menos 4, entonces me va a quedar negativo 2. Por tanto, aquí en esta parte de aquí, 4 más menos 6, eso sabemos nosotros que nos va a quedar negativo 2. Entonces ya encontramos la respuesta sumando de forma vertical a esas expresiones algebraicas.
Muy bien, vamos a volver a nuestra presentación, no antes y borrar por acá, volviendo. Entonces vean, escribo la primera expresión algebraica, la segunda expresión algebraica, vamos a hacer la operación de suma, entonces me queda 3a más 5a es 8a, más 4 más menos 6, eso nos queda negativo 2. Entonces cuando nos piden calcular la suma de forma vertical con las expresiones algebraicas, el procedimiento que nosotros vamos a realizar es tal como lo hicimos nosotros en el ejemplo 2.7. Bien, y aquí me da un recordatorio el libro. Miren que el libro también me sugiere, me da la luz, me alumbra con el foquito que me dice a mí que también yo puedo hacer la suma separada de esta forma. 3a más 5a es 8a, 4 más menos 6, ya sabemos que eso nos da negativo 2. Muy bien, vamos a continuar ahora. Vamos a calcular también de la forma vertical a esta expresión que tenemos por acá. Vamos a recortarlo y lo vamos a llevar a nuestro programa nuevamente. Nuestra pizarra interactiva. Ya sabemos nosotros que el primer paso es escribir la primera expresión, ¿no? Menos 8m más 4. Y abajo la otra expresión sería m menos 9. Y aquí nosotros vamos a hacer la operación de suma. Recordando que la m, cuando usted mire solito una variable, no significa que no tiene coeficiente. Recordando que la m realmente tiene como coeficiente al 1. Realmente se puede escribir como 1m, ¿no? Eso hay que recordarlo. Bien, entonces lo que estamos diciendo acá es que estamos sumando menos 8 más 1 realmente, ¿cierto? Porque recordando aquí, la m tiene un 1 que no se escribe, pero sabemos que ahí hay un 1. Tú te preguntas, ¿qué número es más grande? ¿El 8 o el 1? Ah, dices tú, el 8. ¿Qué signo tiene el 8? Negativo, por tanto la respuesta debe quedarme negativa. Como son signos diferentes, los números los restamos, menos 8 más 1 me va a quedar negativo 7. Por tanto, aquí me quedaría entonces negativo 7 con la variable, no olvido la variable, menos 7m, porque estamos restando menos 8m más 1, me queda entonces menos 7m. Lo mismo sucede con los números. Positivo a 4 menos 9. ¿Quién es más grande, el 4 o el 9? Ah, el 9 dices tú. ¿Qué signo tiene el 9? Negativo. Por tanto, la respuesta debe quedarme negativa. Como son signos diferentes los números, los restamos. 9 menos 4 me va a quedar entonces negativo 5. Por tanto, aquí me va a quedar negativo 5. Y hemos encontrado entonces la respuesta de sumar de forma vertical. Entonces nos queda menos 7m menos 5 como respuesta. Bien, vamos a borrar por acá y vamos a volver entonces a la presentación. Escribimos el primer término, la primera expresión, menos 8m más 4. Escribimos abajo de ella m menos 9, que es la segunda expresión. Hacemos la suma. Menos 8m más m me queda menos 7m y más 4 menos 9 me queda menos 5. Tal como lo acabamos de hacer en nuestra pizarra interactiva. Muy bien. Vamos entonces a pasar a lo siguiente. Vean que todos estamos haciendo la operación de suma. Ahora vamos a ver qué pasa con la operación de resta. Y me pide a mí que calcule de la forma vertical esta parte de aquí. Sin embargo, la vamos a desarrollar ahorita de forma horizontal y después la vamos a desarrollar de forma vertical. Fíjense bien, primero que nada, cuando yo tengo una resta hay que tener cuidado. De forma horizontal la vamos a hacer ahorita. La forma horizontal, yo escribo la primera expresión 5a más 6 tal como sale en el paréntesis, pero recuerden, aquí yo tengo un signo negativo antes del paréntesis. Entonces multiplicamos por un menos 1 lo que tenemos dentro de él. Menos 1 por 3a menos 3a, porque negativo por positivo me da negativo. Luego menos negativo por positivo me queda negativo y 1 por 2 me queda 2. Por tanto me queda menos 3a menos 2. En esta parte de aquí, entonces, ¿quiénes son los términos semejantes? Evidentemente, 5a menos 3a. Y también serían semejantes 6 menos 2, porque son los términos que no tienen variable. Por tanto, estos dos serían semejantes. Al agruparlos por términos semejantes, me quedaría 5a menos 3a. Miren que estoy agrupando esta parte de aquí. Más 6 menos 2. Es decir, agrupé las manzanas con las manzanas y las peras con las peras. Es decir,
Es decir, los términos que tienen la misma variable y los términos que no tienen variable. Ahora, vamos a efectuar las operaciones. 5a menos 3a, eso me va a quedar 2a. Y 6 menos 2 me va a quedar 4, ¿cierto? Por tanto, me va a quedar 2a más 4 como respuesta, como lo tenemos aquí. Bien, aquí lo hicimos nosotros de forma horizontal, como lo hicimos también con la suma. Pero también lo vamos a hacer de forma vertical, como lo aprendimos también con la suma, de la siguiente forma. Entonces, va a ser lo mismo, fíjense bien, vamos a escribir acá 5a más 6, pero aquí viene lo nuevo cuando es resta. Cuando es resta hay que cambiarle el signo a lo que tenemos dentro del paréntesis, ¿cierto? Solo cuando es resta, cuando es suma no. ¿Ok? Entonces nos va a quedar menos por más da menos, 1 por 3a, 3a, menos por más da menos, 1 por 2 es 2. Me queda menos 3a menos 2. Esto que está aquí es lo que vamos a colocar verticalmente. Entonces me queda menos 3a menos 2. Y hacemos entonces la suma por acá, ¿no? La operación de suma. 5a menos 3a es 2a. 6 menos 2 es positivo 4. Fíjense bien, hay algo que no he dicho. Y es lo siguiente, realmente todas las restas yo las puedo convertir en suma. ¿Cómo la convertí en suma? Bueno, cambiándole el signo a lo que teníamos dentro del segundo paréntesis. De esa forma entonces convertimos esta operación de resta en una operación de suma. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos entonces a continuar con nuestra presentación por acá. Ya descubrimos la respuesta. Y vamos entonces y aquí otra vez aplicando la propiedad distributiva como lo decía en las diapositivas anteriores lo hicimos de igual, entonces nos queda, por eso nos queda menos 3a menos 2 como nos queda acá, ¿no? Eso nos da como una luz el libro, ¿no? Veamos el ejemplo 2.9, lo vamos a hacer de forma vertical y de forma horizontal. Primero de forma horizontal, tenemos 3a más 4, que es el primer paréntesis, menos 5a menos 6. Quedaría entonces 3a más 4, este paréntesis que está aquí, los términos que están dentro de él salen igual, pero en el segundo paréntesis tenemos el cuidado de cambiarle el signo a lo que está en el segundo paréntesis. Negativo por positivo es negativo, 1 por 5a es 5a, negativo por negativo es positivo, y 1 por 6 es 6. Términos semejantes aquí entonces serían 3a y menos 5a, nos quedaría 3a menos 5a más 4 más 6. Vean que estos dos términos también son semejantes y lo que yo hice aquí fue agrupar los términos que eran semejantes. Luego, 3a menos 5a, tú te preguntas quién es más grande, el 3 o el 5. El 5. ¿Qué signo tiene el 5? Negativo. ¿La respuesta con qué nos va a quedar? Con negativo. Ahora, como son signos diferentes, yo los resto y me va a quedar entonces negativo 2a. En cambio, en la parte de 4 más 6, vean que los dos números tienen igual signo, por tanto, me va a quedar positivo. Me quedaría entonces menos 2a más 10. Muy bien. Vamos a hacerlo entonces ahora de forma vertical. ¿Cómo nos quedaría entonces de forma vertical? Entonces tendríamos, copiando 3a más 4, y abajo de él, el segundo término cambiándole los signos al segundo paréntesis. Me quedaría entonces menos 5a más 6. Haciendo aquí la operación entonces ahora de suma, ¿no? Porque se nos convierte en una suma. Haciendo aquí la operación 3a más menos 5a, esto nos queda menos 2a, ya vimos por qué. Y más 4 más 6, esto me va a quedar más 10. Evidentemente los dos números tienen igual signo. Bien, entonces ya aprendimos entonces a hacer la suma y la resta de expresiones algebraicas de forma horizontal y también de forma vertical. Vamos a borrar por aquí y vamos a volver a la presentación. De igual forma, ¿verdad? Aquí, utilizando la propiedad distributiva con respecto, en este caso, con respecto a la resta, pues al multiplicar los signos me queda de esta forma, tal como lo tenemos en esta parte de acá. Muy bien. Entonces les va a quedar como tarea desarrollarme el ejercicio 2.4, 2.5, 2.6 y 2.7. En esta parte de aquí, vean, aquí ustedes no lo van a hacer de forma vertical, solo de forma horizontal en el 2.4 y 2.5. Sin embargo, en el 2.6 y en el 2.7 me lo van a hacer de forma
vertical en ambos ejercicios, en el 2.6 y en el 2.7 de forma vertical. Bien, espero que haya quedado muy claro el tema de la suma y la resta o la adición o sustracción con expresiones algebraicas. Cualquier inquietud que ustedes tengan me pueden escribir al WhatsApp y estamos prestos para poderles auxiliar con cualquier inquietud o con cualquier duda. Espero que hayan comprendido muy bien este video y nos vamos a ver entonces hasta el siguiente video. Hasta la próxima.